escucharnos unos a otros y juntos escuchar al Espíritu para ser capaces de discernir lo que quiere de nosotros y poder traducir el Evangelio al lenguaje de hoy, son algunas de las claves que don Dario nos ha ofrecido en la primera parte de esta tarde. Claves que yo creo que no son nuevas para nosotros, porque los que sí estamos insertos en grupos sinodales llevamos tiempo intentando vivir desde aquí. Como cada año, al finalizar el curso pastoral, nuestra diócesis nos convoca a la participación de este Congreso Teológico que celebra ya su 8ª edición. Profundizar, revisar y formar en los grandes retos que nos encontramos hoy en el campo de la evangelización siguen siendo uno de los objetivos principales que nos planteamos en estos días. Este año nos hemos querido centrar en el gran acontecimiento que como Iglesia diocesana estamos viviendo, el 14 Sínodo Diocesano. Acontecimiento que no deja de ofrecernos oportunidades para buscar, renovar y fortalecer la fe que como cristianos todos hemos recibido en el bautismo. Nuestro obispo ha invitado expresamente a todas aquellas personas que forman parte de los casi 400 grupos sinodales que están constituidos en nuestra diócesis, especialmente a aquellos que desempeñan el servicio de coordinación, de ser secretarios o asistentes a estos grupos, porque como bien nos recordaba él, perderse este congreso sería no tomarle el pulso al sínodo diocesano. Y yo me atrevo a añadir que perdernos este congreso en el momento en el que nos encontramos, a punto casi de concluir nuestro curso pastoral, sería no tomarnos el pulso a nosotros mismos en la misión que como Iglesia el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros dentro de nuestra diócesis. Nuestro sínodo sobrepasa ya el Ecuador. En los grupos estamos orando y estamos trabajando ya el tercer tema, que nos está ayudando a profundizar en la necesidad y en la importancia de la formación y participación de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Podemos caer en la tentación de creer, como nos recordaba don Francisco hace no muchos días, que ya no hay más que hacer y podemos perdernos las herramientas que se nos siguen ofreciendo en esta recta final, donde vamos a necesitar, decía él, más fuerza para seguir apostando por una Iglesia que subraya la corresponsabilidad y sitúa a cada uno en su sitio, sabiéndonos todos miembros de la gran familia que es el pueblo de Dios y en el que todos somos necesarios. A tomarnos el pulso van a ayudarnos las personas conocidas por todos que me acompañan esta tarde en esta mesa. Con ellos vamos a analizar los 3 primeros temas propuestos a los grupos sinodales, 2 de ellos ya concluidos y el tercero trabajándose en estos momentos aún en los grupos. Las personas que me acompañan son don Ramón de la Trinidad Piñero Mariño, delegado episcopal de Familia y Vida, a quien hemos pedido que pueda compartir con nosotros alguna de las propuestas que la comisión encargada de la elaboración del primer tema, el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe, ha ido recibiendo después del trabajo que han realizado los grupos sinodales. Don José Manuel López Perera, director de Cáritas Diocesana, que compartirá con nosotros las propuestas recibidas de los grupos sinodales sobre el tema 2, el compromiso social y caritativo de la Iglesia en la sociedad de hoy. Y don Manuel Lázaro Pulido, director del Colegio Diocesano y profesor del seminario, quien nos dará algunas claves importantes a tener en cuenta en el estudio y profundización del tema que en estos momentos estamos trabajando, como decía antes, la formación y participación de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Sin más dilación, les cedo a ellos la palabra
Y a ustedes les recuerdo que después de las intervenciones tendremos un espacio de tiempo para que puedan hacer las preguntas que les puedan ir surgiendo. Don Ramón. Buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que al proponerme este trabajo en los que llevan el Congreso, yo pensé, en primer lugar, hablar un poquito del itinerario que hemos seguido en la comisión de esta ponencia del tema primero, el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe. Después, decir algún dato ya material del sínodo y al final poner algún ejemplo, porque todavía no hemos sintetizado todas las respuestas, todas las propuestas que hemos recibido. Hay que tener en cuenta que las últimas las recibí a finales de mayo de este mismo tema. Es decir, se ha retrasado mucho la recogida de propuestas de los grupos sinodales. Entonces, en primer lugar, un breve itinerario, cómo hemos trabajado. Después de la convocatoria del sínodo y de la realización de la encuesta, el Consejo de Dirección del sínodo nombró a los relatores y a los miembros de sus comisiones de los 4 temas que se decidieron tratar. El señor obispo me pidió que fuera relator del primer tema, el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe, y me indicó los miembros que formarían junto conmigo la comisión para elaborar la ponencia, los cuales son don Roberto Rubio, doña Carmen Fuentes, doña Flor García y era el padre Juan Carlos González Dominico, que como sabéis ha sido destinado a Jerez de la Frontera. En primer lugar y sobre todo aprovecho para agradecerles el gran trabajo realizado, ha sido una ayuda impresionante. Estamos trabajando muy unidos y hay una gran comunión en la comisión. En segundo lugar, visto el trabajo que hay que realizar, me pongo en contacto con la Secretaría General del Sínodo, con Jesús Moreno, y se me indica que debemos elaborar un cuaderno de trabajo basándonos en el método de revisión de vida, ver, juzgar, actuar, y teniendo en cuenta la encuesta, la Evangelii Gaudium, es decir, la encuesta al pueblo de Dios que se realizó en primer lugar, la Evangelii Gaudium y otras fuentes que consideremos necesarias. Teniendo en cuenta que debemos elaborar el primer cuaderno de trabajo para todos los grupos sinodales, reúno inmediatamente a la comisión, después de estudiar a fondo la encuesta al pueblo de Dios, y en la misma nos dividimos el trabajo. Después de varios encuentros, el 9 de junio de 2015, queda terminado el cuaderno que es entregado para que la Comisión de Animación Pastoral le dé los últimos toques, hay que decir que tomándose muchas libertades. Conforme al plan del sínodo, se podía comenzar a trabajar en los grupos sinodales. Durante el trabajo de los grupos, último trimestre de 2015, yo presenté el cuaderno y un poquito en la cuestión de forma detallada en los encuentros de formación permanente del clero de Cáceres y Coria. Creo que fue en el mes de octubre, creo que fueron los primeros encuentros de formación permanente. A partir de enero de 2016 comenzamos a recibir propuestas de los grupos sinodales al primer tema. Cuando tengo más de 500 propuestas, convoco a la comisión y reparto las fichas conforme a una división en temas emanados de las propuestas. Es decir, al ir leyendo las propuestas, yo iba viendo que iban incidiendo, entonces dividí en varios temas para hacer el trabajo mejor en equipo. En los temas hay propuestas de anuncio y de transmisión de la fe, aunque he de decir que la mayoría se refieren a este segundo apartado, a la transmisión de la fe. Especialmente a la cuestión de la catequesis, que como vamos a ver dentro de un momento ha sido la más tratada a gran distancia de las demás. Cuando hube recopilado otra gran cantidad, volví a enviarlas a los miembros de la comisión y a finales del mes de mayo y principios de junio hemos recibido las últimas propuestas, que me las entregó en el obispado don Jesús Moreno. Hoy he repartido las últimas a Flor, que está por aquí, ¿verdad, Flor? Se las acabo de dar, las últimas propuestas. Por tanto, ofrezco el listado de propuestas fechado ayer, 9 de junio de 2016, las que hemos recibido hasta ayer en esta comisión. ¿Cuáles son las propuestas que han ido apareciendo en tanto material? Bien, el total de propuestas presentadas han sido 1.364. Hay que tener en cuenta, me explicó Jesús,
que no se corresponden con la totalidad de los grupos, porque han ido surgiendo grupos después ya también de comenzado el sínodo. Entonces, me dijo él que había que calcular que en ese tiempo hubiera unos 280 grupos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿qué temas hay? El primero, destacado, como las vueltas ciclistas, ¿verdad?, en cabeza y a bastante distancia del pelotón, la catequesis, con 424 propuestas. Estas propuestas las ha trabajado don Roberto Rubio, delegado de catequesis, y aquí ya tenemos una primera síntesis que hay que profundizar, porque dentro de la síntesis sobre todo nos interesa que en todas las propuestas vayan sobre todo el número de personas que las han apoyado, aunque también me comentó la Secretaría General que también podéis ir también los grupos, pero es muy importante las personas que apoyan cada propuesta. En segundo lugar, hay un tema que es el que hemos llamado varios, se habla del testimonio, de la acogida, y además muchos de ellos sí que son temas de anuncio, o sea, de cómo evangelizar, y esas son 166, ya veis a bastante distancia del primer grupo. El tercer grupo precisamente llama la atención porque son otros temas sinodales. Fuimos al ir clasificando las respuestas que recibíamos, las propuestas, pues hay algunas que pertenecen al segundo, al tercer o al cuarto tema. Entonces, ¿cuál fue el criterio? En contacto con la comisión y con la Secretaría General pensamos que lo mejor era que una vez terminado el recuento más general, entregaras a la Secretaría y que las dieran a los grupos a que pertenecían las propuestas. Porque si no, es un jaleo que se introduzcan propuestas por ejemplo, de la Comisión de Formación del Laicado y tal, en el de Evangelización y Transmisión de la Fe. Hay que organizarse, ¿no? Ahí digo que hay 105. Y después os voy a decir así un poquito el número, como lo tengo ahora aquí. Medios de comunicación y 51, religiosidad popular 47, sacerdotes y seminaristas los he agrupado un poquito, ahí también entra la homilía, la formación sacerdotal 88, de familia 93, de niños y jóvenes 88, igual que sacerdotes y seminaristas, están en empate. Clases de religión solo 20, ha llamado la atención este apartado. Asociaciones, en las asociaciones hay que distinguir asociaciones que tienen como finalidad el anuncio del Evangelio y otras que tienen como finalidad la formación de la fe. Eso habrá también que diferenciarlo en la ponencia y en las conclusiones y en las últimas propuestas ya que se presenten en la Asamblea Sinodal. Esas son 86. De liturgia y oración, va unido en el grupo liturgia, oración 97. Y hay otra serie de propuestas que son sobre el cuadernillo, sobre los apartados ver y juzgar y también juicios sobre el cuadernillo mismo, sobre el que ha aparecido el cuaderno, etcétera, que son 99. Estas del ver y el juzgar serán introducidas en la medida de lo posible en la ponencia, para enriquecer la ponencia final. O sea, no serán tanto propuestas como enriquecimiento de lo que va a ser el bloque doctrinal de la ponencia última. Como os decía, el trabajo que se está realizando por parte de los miembros tienen que hacer una diferenciación que es también las que pertenecen más a anuncio y transmisión de la fe, aunque después van a aparecer, pues como ha ocurrido en otros sínodos, como de los que tenemos, aparecerán un listado de propuestas que serán votadas por la Asamblea, pero habrá que distinguir un poquito también para orientar a los participantes. Por ejemplo, tenemos hecha ya la síntesis de las propuestas de niños y jóvenes, clases de religión y liturgia. También tenemos las de varios. Esos son muchísimos temas los que están tratados. Le ha tocado a Carmen el sufrimiento de esas propuestas, porque es muy variado. Y también tenemos una primera aterrizaje en el anuncio en la catequesis. Las propuestas referentes a lo que es la catequesis y la formación también de adultos en general. Pasa que eso después, cuando se haga el documento final, habrá que ver si pertenecen al tema de formación o pertenecen al tema de transmisión de la fe.
Ya veis que aquí hay que hacer un discernimiento. Entonces nosotros vamos trabajando, pero vamos confrontando siempre con la Secretaría General y con el Consejo de Dirección, ¿verdad?, del Sínodo. ¿De acuerdo? O sea, nosotros no somos francotiradores, vamos a ir, no, nosotros tenemos que ir a trabajar en coordinación para después ofrecer lo que haga falta. Por ejemplo, en el anuncio de las catequesis, Roberto me envió ya analizadas de las 424, 385. ¿Qué bloques hay? Grandes bloques, porque no me da tiempo para más, ¿verdad?, en esta cuestión. Un bloque importantísimo de formación de catequistas, 132 propuestas. Es decir, se ve la necesidad de una formación de catequistas. Después tendremos que ver cómo se distribuye nivel parroquial, nivel arciprestal, nivel diocesano, etcétera, ¿no? Pero hay una petición dentro de las propuestas de una formación de catequistas. En segundo lugar, que este es el tema que anda un poco ahí en frontera con el de la comisión del tercer tema, es la formación de adultos, llamada así, que son 61 propuestas, y que piden más grupos de formación de adultos a nivel parroquial, casi todos. Aquí hay un dato interesante, porque además, claro, como delegado de Familia y Vida, pues me interesa. Hay un dato interesante, que en algunas propuestas se insiste en más formación sobre sexualidad, sobre el valor de la vida, todos estos temas que son fronterizos hoy día, y sobre ecumenismo. Y hay propuestas que piden un catecumenado de adultos. Hay también 66 propuestas que piden criterios comunes a nivel diocesano para la recepción y celebración de los sacramentos. Se insiste mucho en que hay párrocos que van a su aire y se dice literalmente se vuelve loca la gente. Esto lo dice en las propuestas del sínodo. Entonces, habrá que ver por qué cada parroquia a veces habla de una temporalidad diferente, de criterios y exigencias dispares respecto a la edad, y esto crea gran confusión. Pero después, dentro de las mismas propuestas del sínodo, os pongo un ejemplo. En referente a la catequesis de confirmación, pues hay como dos grandes grupos. Un grupo que pide que sea la catequesis de confirmación casi inmediatamente después de la comunión, y otro grupo, hay un grupo intermedio que pide que sea más o menos como se está haciendo ahora, más o menos el tiempo de la ESO, y otro grupo que pide que sea 18 o 19 años. O sea que la Asamblea Sinodal después tendrá también que tomar sus decisiones. Y no hay, o sea, ojalá saliera un criterio común aquí, pero esto es caminar juntos, ir viendo, escuchándonos unos a otros, y hay diferentes opciones que se plantean. Esto lo estoy diciendo de memoria porque yo he leído todas las propuestas, ¿no? Aquí le he dicho yo a Roberto, me ha mandado un primer esquema, pero también yo le he dicho que después hay que poner ya esas propuestas, etcétera, ponerlas concretamente, para después que ya puedan ser llevadas a la Asamblea, ¿no? También está la catequesis familiar, implicación de los padres en los procesos catequéticos, 56 propuestas. Se pide que se implante la catequesis familiar. 33, una catequesis más vivencial y adaptada. 23 propuestas, procesos continuados de maduración en la fe que no son catecumenados. Ahí que habría que ver también si está o no, en qué grupo. Y también 14 propuestas que piden que las parroquias acompañen y sean espacios de fraternidad. Tener en cuenta que esto, os vuelvo a decir, es una primera impresión. Es decir, esto después hay que concretarlo en propuestas claras y distintas, para que cuando se lleve a la Asamblea Sinodal, cuando yo lo presente, si Dios quiere, pues entonces, cuando se vote, la gente vote propuestas claras. Y después ya eso se le entregará al señor obispo, que es el que tiene el último discernimiento, ¿no? Bien. No lo sé, quedan 2 o 3 minutos, ¿no? Voy a hacer, si queréis, una pequeña cata en el tema de los niños y jóvenes. ¿Os parece una pequeña cata y termino? Pues aquí han aparecido propuestas 85. En el último número de niños y jóvenes ya son 3 más, son 88, o sea que Flor, poco trabajo. Ánimo. Entonces, aquí... apoyadas así mayoritariamente, en primer lugar, apoyar a asociaciones cristianas de niños y jóvenes, celebración de encuentros parroquiales de jóvenes para acercarlos e integrarlos en las parroquias. Tenemos encuentros diocesanos, por ejemplo, pero aquí habla de encuentros parroquiales,
Hay que ver siempre los niveles en los que se presentan las propuestas. Encuentros diocesanos de jóvenes con participación de laicos que ofrezcan su testimonio. Formación de jóvenes a través de la Delegación de Juventud, Pastoral Vocacional y sacerdotes jóvenes. También animadores de grupos que sean jóvenes. Hay un tema importante, yo me estoy dando cuenta aquí al elaborar el sínodo, que nuestros sacerdotes jóvenes mayoritariamente van a lugares donde no hay jóvenes cuando salen. Entonces aquí se pide que los sacerdotes jóvenes formen a los jóvenes también. Claro. Entonces eso plantea también, como nos decía el anterior ponente, a veces cambios de mentalidad. Cómo realizar y cómo llevar adelante, ¿no?, la pastoral. Actividades propuestas para las asociaciones y movimientos juveniles cristianos. Los jóvenes como agentes de nueva evangelización para otros jóvenes y un primer anuncio de la fe a los niños y niñas, creación de materiales para padres y celebraciones. Aquí se habla de guarderías parroquiales y encuentros para niños y se ve la gran carencia, el gran problema que tenemos de la pérdida de la transmisión de la fe en la familia, que es uno de los problemas más graves que tenemos, ya sabéis. Bien, han sido 15 minutos, he hecho una pequeña cata, espero haberos dado un pequeño panorama general, no se me pedía más. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, don Ramón. Damos la palabra ahora a don José Manuel López Pereira, que va a hacer lo mismo con el tema 2, el compromiso social y caritativo de la Iglesia en la sociedad de hoy. Buenas tardes. No puedo hacer lo mismo porque nosotros hemos empezado el trabajo mucho más tarde. Cuando terminaron de trabajar el segundo tema, que se hizo más tarde que el primero, como es natural, como su mismo orden indica. Bien, yo no hablo aquí a título personal, sino porque el señor obispo tuvo a bien, ¿para qué decir eso?, encomendarme la coordinación de un grupo de personas valiosas, entusiastas, que ya hicieron un buen trabajo en la primera parte del sínodo, preparando un buen trabajo que sirvió para, a partir de la encuesta, orientar el trabajo de los grupos. Y fruto de ello ha sido que hemos recibido hasta ahora 819 hojas de propuestas de 144 grupos diferentes. Aquello lo hicimos utilizando, como se nos indicó desde la organización del sínodo, siguiendo el método ya tan consagrado en nuestra Iglesia y en otras organizaciones, pero sobre todo nosotros, que lo tenemos ya acuñado desde hace mucho tiempo, del ver, juzgar y actuar. Y algo así, pues queríamos continuar haciéndolo para la siguiente fase del sínodo. Pero el goteo de las aportaciones y el número tan enorme y el quehacer de todo este grupo, que está compuesto por 2 párrocos de esta ciudad, 2 personas del movimiento rural cristiano para conocer todo el ambiente rural de la diócesis y un trabajador furibundo voluntario de la Cáritas de Coria. Entonces, entre esos 6 trabajamos la primera parte y vamos a trabajar la segunda, como es nuestra obligación y nos dicta nuestra ganas de colaborar y de facilitar el camino, de hacer todo el camino juntos, que nos insiste desde la convocatoria de don Francisco hasta la conferencia de don Dario Vitali. Pues seguimos insistiendo porque tiene que ser así. Caminar es lo que se trata, caminar juntos. Y entonces sí, teníamos pensado pues empezar toda esa ponencia, como no puede ser de otra manera, pues con una introducción teológica, una situación de pobreza y de respuesta de la Iglesia, de los pobres, de la realidad de la pobreza en nuestro mundo, de la opción preferencial por los pobres, la opción por una Iglesia sencilla y servidora, casi con algún título de algún documento que tenemos muy reciente, opción por una familia como escuela de servicio. Pero ¿cómo está hoy el mundo, la Iglesia? ¿Qué tenemos que hacer para tener una Iglesia en el mundo y para el mundo? Una Iglesia compasiva desde los pobres, todo el mundo de Cáritas, que no es cuestión de que se haya hecho esta asociación modernamente. Me ha gustado muchísimo,
emocionado la cita que ha hecho también el profesor Vitali de la Deus Caritas Est. Yo me parece que no hubiera sido posible no sé, ahora no sé si se puede hablar de ayornamiento, cómo se puede hablar del momento. Lo que sí no cabe duda es que es un momento fundamental en la Iglesia y un momento crítico en la Iglesia en un mundo lleno de crisis, la situación actual. Y yo personalmente pienso que no hubiera sido posible sin un pontificado y una persona como la de el Papa Benedicto XVI. Y en el documento de Deus Caritas Est, dedicar una encíclica de un señor que se tenía por filósofo, por un hombre de Alemania que había venido aquí a hacer teología y que de repente en la encíclica que da carácter a su pontificado es sobre la caridad. Fue algo que conmovió a la Iglesia, pero también a todos los círculos intelectuales del mundo y que está teniendo sus repercusiones ahora, gracias a Dios, porque claro, Dios estas cosas las tiene, no que las debe tener, las tiene muy bien pensadas y de repente nos regala otro papa que no sé, vamos, también como anillo al dedo en esta situación. Pero evidentemente la preparación artillera de Benedicto XVI, el cual, entre otras cosas, y me permito decirlo así, ya que no puedo decir muchas cosas importantes, os diré una personal. Yo puedo presumir de ser con el único papa que está hablando un ratito. Y entonces para mí pues tengo un concepto, vamos, guardo un recuerdo imborrable de él. Y me da mucha pena que ella viva en un colegio, pero bueno, pero hay otro testimonio, ¿no? La valentía que hay que ser, o la manera de vivir, de entender la Iglesia, de decir que pasa a la reserva, que pasa a ser el Papa emérito. No es la primera vez en la Iglesia, pero en estas circunstancias actuales dar ese paso a todos nos conmovió, a todos nos supuso un aldabonazo en nuestras conciencias, porque hacía eso el Papa. Y él debía tener sus razones importantes y ahora nos vamos entendiendo muchas de ellas. Bien. Después de entrar en toda esa realidad, también desde Cáritas, donde él en Deus Caritas dice que es una de las patas del trípode fundamental de la Iglesia para que sea Iglesia, el servicio de la caridad. Los espacios privilegiados, entonces, el mundo de lo político-social, el mundo de la cultura, el mundo de la justicia y paz. Ahora más todavía preocuparnos del medio ambiente y de la salud después de la Laudato Si. Y luego entrar ya en propuestas operativas, apoyados lógicamente para caminar juntos con todas las propuestas que los grupos nos están haciendo. Buscar ahí la manera de distribuirnos el trabajo y de meterle y de hincarle el diente a todas esas propuestas, pues va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, pero lo vamos a hacer, que nos cueste lo que nos cueste, como es nuestra obligación hacerlo. Aparte de las muchísimas propuestas que son de tipo general, que todo el mundo sea bueno y cosas de esas así, pues que todo el mundo dé mucho dinero a los pobres, esas cosas, pues hay alguna que yo quiero compartir con vosotros en este momento. Por ejemplo, aunque se repiten, porque se repiten mucho, la conveniencia de divulgar y conocer mejor los programas diocesanos de Cáritas para que también se impliquen las parroquias. La coordinación de la acción caritativa dentro de la Iglesia y con otras instituciones sociales. La implantación de la pastoral de la salud en más sitios. Atender mejor la soledad de los mayores. No quedarnos en lo puramente asistencial. Denuncia de las situaciones de injusticia. Educar en la dimensión caritativa de la fe ya desde los colegios, en las catequesis, en todos los ámbitos de la juventud y de la infancia. Tomar mayor conciencia ecológica, mayor formación social, formación en doctrina social de la Iglesia, procurar el desarrollo integral, la cooperación, etc. Promover una mejor comunicación cristiana de bienes. Cuidar las colectas de Cáritas en las parroquias. Procurar cuotas periódicas de aportaciones a las instituciones eclesiales. Mayor austeridad en las instituciones eclesiales. Cuidar la acogida a todos. Promover el voluntariado de Cáritas. Llegar a los jóvenes.
etcétera, 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 en esta ESO, muchísimas clases de eso. Nosotros tenemos que debatirnos ahora para llegar en algo útil y práctico y, bueno, todas las orientaciones de que podemos hacer para que lleguen al final del sínodo y se debata cuando proceda, pues la cantidad de documentos que, gracias a Dios, de documentos pontificios y de obispos que hay en estos momentos, de nuestra propia conferencia episcopal, de nuestro propio obispo, la cantidad de informes de Cáritas y de otras asociaciones sobre la situación actual de pobreza, de crisis. El ver que ese mar Mediterráneo tan nuestro se convierte con excesiva frecuencia, llevamos unos días terribles, en un cementerio, porque Europa todavía no es capaz de considerar, como Cáritas le ha dicho a la conferencia que están celebrando los ministros de Asuntos de Justicia e Interior hoy en Bruselas, que Cáritas sueña con una Europa que reconozca la aportación necesaria de los inmigrantes a nuestras sociedades y se comprometa a respetar la dignidad de cada ser humano. Pero sí que siendo egoístas, es que tenemos un mundo que dentro de unos años no vamos a tener dinero para pagar pensiones a quien en esos años pueda disfrutarlas, porque no hay quien trabaje, no hay quien... Y necesitamos a los inmigrantes, aunque no sean por pensar que son hombres y mujeres como nosotros, y que son tan hijos de Dios como nosotros, y que merecen tanta dignidad como nosotros, y tanta ayuda, y tanto cariño como cualquiera de nosotros. Es que siendo santamente egoístas necesitamos a los inmigrantes. Es que nuestras sociedades, y miramos a nuestro alrededor, se nos están terminando. Están envejeciendo, y todo eso con el fenómeno de desigualdad tan intensa, donde los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Cada vez los ricos, hay más ricos y están más separados, estamos más separados. Todos esos problemas graves de tipo sociológico y de tipo económico que estamos viviendo en estos momentos, tenemos que ser capaces de hacerlo llegar para que seamos capaces de tomar unas decisiones pastorales que nos lleve a ser de verdad un testimonio del amor de Dios en la tierra. Y eso no solo lo queremos hacer, sino lo debemos hacer como hermanos en esta iglesia, que nuestro pastor nos ha convocado a que caminando juntos seamos capaces de tomar las medidas para ser testimonios del amor de Dios en el pueblo. Y poco más os puedo decir, podría decir muchas cosas de cada una de estas, pero realmente nuestro trabajo está todavía muy por hacer. Ha empezado el calor y eso nos hace pensar el calor que vamos a pasar todo este verano y metiéndole el diente a todas estas tareas, pero estamos dispuestos a ello, Y pienso que poco más puedo decir. Nosotros ahora tenemos que preocuparnos, hoy el profesor Vitali nos ha dado la lección, de saber que una cara de la moneda es la fe, la otra cara de la moneda es la esperanza, y con la fe y con la esperanza pues tenemos que ver cuántas monedas tenemos, a quién se las tenemos que dar, cómo hacérselas llegar, cómo ser justos en ese reparto, cómo ser transparentes, cómo ser. Vamos todos a caminar juntos en esa tarea que tenemos frente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Damos la palabra ahora a don Manuel Lázaro. Nos hablará no de las propuestas, porque estamos todavía trabajando en ellas, pero sí yo creo que algunas claves importantes que nos puedan ayudar pues a poder seguir trabajando los temas y a poder realizar esas propuestas. Tema 3, la formación y participación de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Bueno, muchas gracias. Como bien han dicho, están llegando las propuestas, han llegado ya algunas, pero aún queda mucho por hacer. Y yo quería hacer pues simplemente una reflexión, porque tampoco quiero contar lo que viene en el cuadernillo, que para eso lo tienen que leer y pensar y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues alguna pequeña reflexión que tenía, y ya estoy haciendo una cosa para... Aquí está, vale. Entonces, lo primero que quería es dar las gracias al grupo que
que hemos trabajado, que empezamos a trabajar, en la cual está Enrique Pérez Martín, Ginés Rubio Lacova, Mercedes Expósito Rubio, María Victoria Rodríguez Fernández y Javier Grande Quejigo, que hicieron todo el trabajo del inicio mucho más fácil. Hicimos hasta 7 redacciones del texto que tenéis. El que tenéis no es el más corto, porque fui haciendo varias, me dijeron, hazlo más sencillo, hazlo más sencillo. Hice uno mucho más sencillo, pero al final eligieron este y encantado. Y bueno, pues vale, pues perfecto. Y fue muy sencillo hacerlo porque era gente que tenía, por una parte, gran conocimiento y por otra parte, gran experiencia de lo que allí estábamos hablando. Entonces, bueno, pues yo creo que ese trabajo pues hay que agradecerlo y para mí ha sido muy sencillo en este sentido. En primer lugar, pues después de esto quería manifestar mi alegría, no solo por participar en este congreso, sino poder ver tanta gente participando en él. Unos cuentan sus experiencias, otros van a aportar alguna reflexión, estamos aportando alguna reflexión, otros dan magníficas ponencias, hoy ya hemos tenido una y mañana tendremos muchos más, y todos celebrando desde la fe la alegría de ser iglesia y asamblea. Somos un pueblo de Dios convocado en torno al Señor y estamos convencidos de la palabra de Jesucristo en Mateo 18, 19, 20. Os aseguro que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre Celestial, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, porque para mí sois hermanos, Dios está aquí. Esa es la primera cosa que debemos de tener claro. Dios está aquí ahora, está con nosotros, porque estamos reunidos en torno a Él, les vamos a pedir cosas y Él se hace presente. Y por eso reflexionar hoy en este congreso en torno a la palabra del sínodo me dio que era la primera quizá reflexión que debía de hacer. El hecho de que cada grupo sinodal es la expresión máxima de esa participación y a la vez de esa formación del pueblo. Participamos y nos vamos formando juntos. Y además en cada grupo sinodal, cuando estéis ahí, Dios está ahí. Dios se hace presente. ¿Qué mejor manera de participar como laico en el mundo que reuniéndonos, haciendo presentes a Dios en medio de Él? Es una cosa que creo que es casi un misterio que deberíamos de agradecer. Esa sería... Quería empezar por ahí. Hay muchas cosas, pero voy a ir. La segunda cosa en torno a esto es que si la participación del laico empieza por este sínodo, empecemos a pensar que nuestra primera acción es el sínodo, nos tenemos que dar cuenta que todo esto que estamos haciendo está en torno, hoy en día, hoy siempre, ¿no? Pero hoy en día nos lo pone el Papa quizá de una manera especial, leyendo el Evangelio leyendo la propia encíclica Redemptoris Missio, estamos en un paradigma de salida misionera. Reflexionemos, estamos en un momento, ¿qué significa eso de un paradigma? Vaya la palabrota que utilizamos. Estamos en un modelo en que tenemos que anunciar a Jesús. Por eso muchas veces los 3 grupos se van tocando sin querer. Decía, tenemos propuestas de la participación, porque toda la evangelización forma parte de todo el pueblo de Dios y nosotros también. El horizonte es evangelizar. El horizonte es el hecho de que todo el mundo tiene derecho a escuchar una cosa. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Es una maravilla lo que tenemos. Es una maravilla, un tesoro que tenemos que dar. Cuando yo doy clase a los alumnos y le digo, ¿cuántas propuestas hay? Pues mira, yo tengo una propuesta que me parece muy buena, por eso le digo. Es que nosotros tenemos que estar convencidos de que tenemos una propuesta muy buena. Y por eso queremos participar y se la queremos dar a la gente. Y lo sabemos porque cuando nos reunimos, Dios se hace presente. En este sentido, por lo tanto, el tono evangélico y el aliento misionero, que lo ha dicho bien también el ponente, Darío Vitali, en esa iglesia que evangeliza, en esa iglesia que se da, es como tenemos que entender también la misión de la iglesia y la misión del sínodo.
de las instituciones sinodales. Hay varias instituciones sinodales dentro de la Iglesia. Hay algunas, Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Pastoral de la Parroquia, el Consejo Presbiteral y el Sínodo Diocesano. El Sínodo Diocesano es una realidad que está contemplado en los cánones del derecho canónico, no es una cosa etérea, es una cosa real, es una cosa pensada, ¿vale? Y mirad, una iglesia en sínodo, que es una iglesia de participación del laicado, está dándonos el tono evangélico de nuestra comunidad eclesial. Nos tenemos que animar. Muchas veces decimos, ¿y para qué nos reunimos? ¿Para qué valdrá esto? ¿No? Alguna vez nos podemos desalentar. No, perdonad. Dios se hace presente y además estamos experimentando un tono misionero. Cuando otros hacen políticas de asambleas, nosotros ya hace mucho tiempo que hacemos eso. Pero con una diferencia, que nuestro pulso, nuestro corazón es el amor a los demás. En este sentido, por eso, el sínodo que estamos haciendo, que para mí estoy hablando de esto porque para mí es una metáfora real de lo que es la participación del laico, es, por lo tanto, su fin no es organizar la Iglesia. Nosotros no estamos aquí para organizar la Iglesia, ni el laico está para organizar la Iglesia. Estamos todo el pueblo de Dios está para poner en misión la Iglesia. La organización es una cosa segunda, no estoy diciendo, es decir, no es ni principal ni secundaria, es una cosa segunda al servicio de la edificación de la Iglesia y del anuncio del Evangelio aquí y ahora. Nuestras propuestas tienen que ser propuestas para la misión, propuestas para construir, propuestas para sentirnos, porque todos somos pueblo de Dios. ¿Vale? Bien. Recuerdo en este sentido un texto de cómo todos tenemos que ir juntos y cómo la función de hablar también pues atañe a toda la Iglesia, y en este caso un texto de Evangelii Gaudium, número 31, que leo, que dice así: el obispo, aquí tiene que ver con el obispo, dice: siempre debe fomentar la comunión misionera en su iglesia diocesana, siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Esto estamos haciendo, y esta es la función del laico. Pero para eso a veces estará delante, para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos por su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados. Esto lo dice muchas veces el Papa. Y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. El laico es el olfato de la comunidad. Y este instrumento es un instrumento ya del olfato de la comunidad. En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la modulación de los mecanismos de participación y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos, y no solo a algunos que le acaricien los oídos. La misión del laico, desde el amor, desde la presencia de Cristo, es decir, lo que él piensa en la construcción. No tengáis miedo a decir propuestas. Por eso vamos después a lo que vamos a hacer, las vamos a clasificar, las vamos a debatir, las vamos a decir. ¿Vale? No se trata de regalar el oído al cura que está conmigo en el grupo, ni al obispo. Se trata de decir la realidad para que todos lo discernamos. Eso no lo dice el Papa, no lo digo yo, ¿vale? Entonces, en este sentido, sería muy importante. Algunos puntos que nos podrían iluminar en esta idea es el hecho de que no podemos olvidar, y pues me gustaría, quizá, podría ser interesante a la hora que pensemos no solo de una manera especulativa, sino de una manera de acción. Es decir, pensemos en la acción. No vaya a ser que los conceptos muchas veces los hacemos muy generales y se nos olvida la acción, porque estamos en contexto misionero, ¿verdad? Estamos en contexto que estamos caminando juntos para conseguir construyendo el camino juntos. Por lo tanto, en este sentido, ¿verdad? Tenemos que buscar acciones concretas. Os pido, porque me están llegando, estaba aquí un poco con el sínodo de Plasencia que estaba viendo, y como dicen, las pocas que me han llegado, algunas son como muy desiderativas, ¿no? Deberíamos de decir cosas concretas. Si, por ejemplo, tenemos que formarnos, vosotros tenéis una parroquia, ¿qué necesito yo? Oye, pues algunos me han venido, necesitamos un grupo de Biblia a nivel parroquial, o quizá a nivel diocesano, o necesitamos que el Instituto de Ciencias Religiosas, que no lo conoce nadie, que se quede más conocido, que tenemos 3 alumnos, ¿vale? O que se adecúen los horarios, yo qué sé, cosas concretas. Lo más concreto posible yo creo que es decir, hay una parte desiderativa que también hay que estar, porque habrá que dar, grandes principios, pero después cosas concretas. Yo creo que será lo más, y lo que puede ser más operativo, ¿no? Lo que puede ser más operativo, ¿no? Digamos, un programa de gobierno concreto, ¿no? En cierta manera, ¿no?
Vale. Mirad, tenemos por lo tanto que ser concretos. Decía el Papa se le decía a los obispos sudamericanos, le decía, mira, dice, recuerdo, dice, en cierta manera decía, estoy un poco harto y recuerdo aquella famosa expresión, es la hora de los laicos. Dice, pero parece que el reloj se ha parado. Bueno, si es la hora de los laicos, pues va a ser la hora de los laicos, porque parece que esto, ¿vale? Entonces tenéis el momento, es la hora de los laicos. Y no es la hora de los laicos porque no haya curas, es la hora de los laicos porque somos el pueblo de Dios. ¿Vale? Bien, por lo tanto, esa. Otra cosa que decía el Papa y que quería aquí recordar decía él, mirad, ojo con el clericalismo, se ha dicho, pero voy a leer un texto de él, que me gusta mucho. Y es un discurso del Papa Francisco a los miembros de la Asociación Corallo, que fue el 22 de marzo de 2014, y nos puede ayudar. Y dice así, hablando de él, dice, es uno de los males de la Iglesia, pero es un mal cómplice, porque a los sacerdotes les agrada la tentación de clericalizar a los laicos, pero muchos laicos de rodillas piden ser clericalizados, porque es más cómodo, es mucho más cómodo que lo hagan estos. No somos responsables, la culpa es del cura. El laico debe ser, dice el laico bautizado, tiene la fuerza que viene de su bautismo. Servidor, pero con su vocación laical. Y esto no se vende, no se negocia, no se es cómplice del otro. No. Yo soy así, porque allí está en juego la identidad, dice el Papa. En mi tierra oía muchas veces esto, ¿sabe? En mi parroquia hay un laico honrado. Este hombre sabe organizar. Eminencia, ¿por qué no lo hacemos diácono? Dice, es la propuesta inmediata del sacerdote, clericalizar. A este laico hagámoslo. ¿Y por qué? ¿Porque es más importante el diácono, el sacerdote, que el laico? Dice el Papa. No. Este es un error. Es un buen laico, que siga así y crezca así, porque allí está en juego la identidad de la pertenencia cristiana. Para mí, dice el Papa, el clericalismo impide el crecimiento del laico. Pero tened presente lo que he dicho, es una tentación cómplice entre dos, porque no habría clericalismo si no hubiera laicos que quisieran ser clericalizados. ¿Está claro esto? Dice. Bueno, pensemos. Es decir, nosotros tenemos un compromiso de ser verdaderos laicos. De no ser, es decir, una cosa es tener una función en la liturgia y otra cosa es la vocación de ser curina en pequeño. Esto es fundamental, yo creo que es interesante, ¿no? Que nos demos cuenta, ¿vale? Por otra parte, como hemos dicho que el laico es el olfato de la Iglesia, pues también tiene olfatos prácticos. No olvidemos, es decir, y mirad que a mí me encanta la formación y yo quiero hablar de la formación, voy a decir 4 cosas. Pero la piedad popular también es interesante, es importante, ¿vale? En nuestros pueblos está. Lo que quizá habrá es que repensarla. Hay que repensarla. Tiene que ver esa dimensión de evangelización, esa dimensión de caridad, esa dimensión de formación, esa dimensión de participación. Yo no soy muy emotivista. Yo creo que el Papa Francisco cae en el emotivismo demasiado. Pero es verdad que la emoción es necesaria. Y vivimos en un mundo de emociones, los jóvenes se mueven por emociones. ¿Te gusta conducir? Emociónate. No te dicen cómo es el coche, te dicen si te gusta conducir y la emoción que te experimenta. ¿Vale? Pues las emociones. Entonces, la piedad popular tiene esa parte de emoción que debemos también de cuidar y lo que tenemos que hacer es darles la razón también, ¿no? ¿Vale? Bien. En cierta manera, pues tenemos que ser laicos que rezamos y actuamos. Y en este sentido, tenemos que ayudar, mirar, tenemos que ser agentes, creo yo. Hoy en día es verdad que hay crisis, ¿no? Pero crisis, y hay mucha gente que sufre, y nosotros estamos allí. Pero es que parecemos ya sepultureros de Dios. Es decir, lo que decía Nietzsche lo estamos haciendo nosotros, porque parece que no hay esperanza. Nosotros tenemos que ser agentes de esperanza. ¿Cómo somos? Dando esperanza de verdad, con la caridad. Oye, que se vea con el amor. El amor es la mejor. Pero tenemos que ser agentes de esperanza, porque la fe es esperanza. El laico comprometido con la esperanza, con la sonrisa. Yo quizá porque fui novicio franciscano, la alegría me parece una cosa importante. La alegría es fundamental, ¿vale? El laico, por lo tanto, en este sentido, tiene que convertir su deseo en amor, su voluntad en bien y su entendimiento en verdad.
Eso es fundamental. ¿Vale? En este sentido, lógicamente, no podemos querer lo que no se conoce. Y en este sentido la formación es muy importante. Mira, la ponencia era la formación y participación de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Y si os dais cuenta, en nuestro cuaderno empezamos por la participación y la formación. Fue un debate, no sabíamos, ¿verdad? Si primero formación, después participación. Porque claro, ¿cómo vas a participar en algo que no conoces? Pero por otra parte, ¿cómo? Es decir, no tienes, casi pedagógicamente dices, si no estás motivado, oye, no estudias, ¿no? Bueno, entonces, realmente somos laicos desde nuestra laicidad. Es decir, somos pueblo de Dios porque todos somos pueblo de Dios. Como decía bien Darío, aquí todos somos pueblo de Dios porque todos somos bautizados. A uno primero lo bautizan, no lo hacen cura. ¿Vale? Eso dice el Papa. Lo tengo por aquí, que es muy gracioso, pero bueno. ¿Vale? Entonces, pues, en este sentido, ¿no? Por lo tanto, es fundamental. A ver si veo, es que me hizo mucha gracia eso. Dice aquí, mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en el bautismo. A nadie han bautizado cura ni obispo. Nos han bautizado laicos y es signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Por eso decía, por eso aparece la importancia del bautismo y la confirmación como forma de la identidad del laico. Bueno, pues oye, si somos laicos y queremos y sabemos que Dios está ahí, que tenemos que encarnarlo, tenemos que conocerlo. ¿Os imagináis un agente de bolsa o un agente de la Coca-Cola que no conoce su producto? Que solo lo ha probado y ya sería mucho. Está bien, ¿no? Yo creo que todos los cristianos hemos probado el producto, hemos probado la Coca-Cola. Pero hombre, habrá que conocerlo un poquito más, habrá que conocer la estructura, tendremos que conocer nuestra técnica, tendremos que conocer... Porque si no sería imposible. Nosotros no somos agentes de marketing, lógicamente, pero sí somos el rostro de Dios. Mira, alguna vez de los alumnos, y ya termino, me dicen... claro, cuando hablamos de cómo Dios se hace presente, ¿no? Y yo digo, hombre, es muy difícil que a uno de nosotros venga Dios y nos diga, hijo mío, ven, levántate y vete de tu tierra. No. Pero siempre tenemos un hermano, porque el hermano es imagen de Dios, que me dice, Manuel, esto lo estás haciendo mal. Mira, he conocido una cosa que vale la pena. Cada uno de nosotros laicos somos imagen, somos la voz de Dios porque somos imagen de Dios. Y para ello hay que estar preparado. Si se prepara un tío que vende Coca-Cola, que lo único que hace es engordar y producirte gases, ¿no vamos a estar nosotros preparados para hacer lo mejor del mundo? Pues ánimo, y necesitamos de vuestras propuestas. Y una cosa, cada vez que os reunís, Dios se hace presente. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a todos aquellos que quieran formular alguna pregunta, quiero felicitar a los que me han acompañado esta tarde en la mesa. Es muy difícil tener mucho que decir y tener el tiempo no jugando a favor sino en contra, en solamente 15 minutos, y ellos lo han conseguido. Así que muchas gracias por esto que habéis conseguido. A ustedes les vamos a dar la palabra ahora. Se va a pasar el micrófono para todos aquellos que quieran formular preguntas. Solamente les pido dos cosas. La primera, que sean sin introducciones. Las introducciones ya no las han hecho ellos. Que sean preguntas concretas y claras. Y la segunda cosa, que puedan decir a quién van dirigidas esas preguntas. Gracias.